¿Cómo hago programas exitosos? Y esto tiene que ver con gran parte de los objetivos de este curso. El lenguaje C es una muy buena excusa, pero en realidad queremos aprender a hacer programas exitosos. Básicamente, ¿en qué nos vamos a enfocar dentro de lo que sería un programa exitoso? De las cosas que hay que tener en cuenta para que un sistema, programa, software sea exitoso. Eh, Acá nos vamos a enfocar principalmente en programación modular y estructurada. Que los programas que hagamos sean modulares y utilicen programación estructurada. Vamos a verlo un poquito con ejemplos que representa esto, ¿no? Fíjense, programación modular, módulos independientes. Si hicieron el curso de Introducción a la Informática, los módulos, los que nos referimos con módulos, son lo que llamábamos subalgoritmos o subprocesos. Eh, Aquí en C se llaman funciones, tienen algunas características especiales, se llaman funciones, pero son módulos. Son subprocesos, subalgoritmos que resuelven subtareas. De la resolución de todas las subtareas se automatiza la tarea general que se está abordando. Vamos a verlo a través de ejemplos, creo que va a ser mucho más simple. Vamos a ver un par de códigos en pseudocódigo. Para ver esto, ¿qué hablamos cuando hablamos de módulos independientes? Cosa que cambios en un módulo no afectan al resto. Y también que esto de que los módulos sean independientes permite que se pueda trabajar en grupo, es decir, que pueda implementar los distintos módulos, sus procesos o funciones por separado. Por lo cual, si tengo varias personas trabajando en distintos subprocesos simultáneamente, el desarrollo, el tiempo que nos va a llevar a automatizar una tarea, va a ser drásticamente menor. Para verlo con ejemplos, vamos a ver un programita en pseudocódigo, que lo hemos visto, que es una forma de hacerlo que suma dos números en octal. ¿Mm? Le pedimos al usuario que ingrese un número en octal, lo guardamos en una variable, otro número en octal, lo guardamos en una variable, inicializamos una variable que es la que va a mostrar el resultado y llamamos a un módulo, subproceso o subalgoritmo, que se llama sumoct, que resuelve todo el problema. Y acá el proceso principal, donde tengo la interacción con el usuario, lo único que hago después es decir, la suma es sumoct, le muestra la suma de los números en octal. Si ejecutamos este programita, vamos a ver que, por ejemplo, 15 más 15 en octal es 32, lo cual suena rarísimo, pero por supuesto, recuerden que octal es de 0 a 7 y que 5 más 5 es 1, 2, me llevo 1, 1 y 1, 1, 3. Si va muy rápido, esto da 32 en octal. Y si ustedes consultan online cualquier sumador online de números en octal, van a poder verificar que este programa funciona correctamente. Y fíjense, el programa en realidad es muy simple porque, y por decirlo de alguna forma, pateó todo el problema para adelante. Dijo, bueno, voy a hacer una función, que por supuesto la función va a estar definida más abajo, pero voy a hacer una función que le pase los dos números en octal y me entregue el resultado. Y acá cuando volvemos a la diapositiva, esto es, fíjense, cada módulo no afecta al resto. Volvamos al programa. Fíjense que este programa en realidad no lo sabemos, hasta que no lo miramos no lo sabemos, pero si empezamos a bajar vemos que hay tres subprocesos, 1, 2, 3. Si bien el programa principal, el proceso principal, llama al módulo sumoct o al subproceso sumoct, el sumoct a su vez llama a otros dos módulos. O sea que en realidad este programa está constituido por un programa principal, este proceso principal y tres módulos. El módulo o subproceso sumoct y los módulos que convierten de octal a decimal y de decimal a octal. En definitiva, en este segundo módulo, lo que se hace es el primer número en octal que se recibe, se lo pasa a decimal. Acá dijimos vamos a crear un módulo, una función, un subproceso,
que recibe un número en octal y lo pase a decimal. Vamos a pasar los dos números octales, lo pasamos a decimal. Después hacemos una suma tradicional. Sumamos los dos números en decimal. Por supuesto que el pseudocódigo, si yo le voy a dar dos números, me lo va a sumar en decimal. Pero después al resultado que me dé en decimal, lo voy a volver a convertir a octal. O sea, el número que me dé en decimal lo convierto en octal, para lo cual utilizo otro módulo. Todos estos módulos, pasar un número de octal a decimal, fíjense que acá lo llamo dos veces al mismo módulo, y este que pasa de decimal a octal son independientes. Los podría haber hecho otra persona. Inclusive, vamos a suponer, si ahora vamos a mirar cómo están hechos, pero supongamos que se cambia la forma, fíjense cómo están hechos. Están hechos utilizando, ir sacando el resto de la división, obteniendo de un dígito, multiplicándolo por 8 elevado a la posición. Bueno, es una forma, que no es la única, de pasar un número de octal a decimal. Este módulo lo puede haber hecho cualquier persona, y si luego encuentra una forma más fácil, o más eficiente, más rápida, de pasar un número de octal a decimal, puede cambiar todo este módulo sin que afecte para nada todo este programa. Todo el programa y el resto de los subprocesos va a funcionar perfectamente. Lo único que va a tener que tener en cuenta la persona que cambie este módulo de pasar un número de octal a decimal, acá adentro le cambia todo el código, lo único que va a tener que respetar es que va a tener que tener nada más que dos argumentos. En el primer argumento va a recibir un número en octal, y en el segundo devuelve el número en decimal, por eso está por referencia. Pero respetando esto, el nombre y que son dos argumentos, que el primero es el número en octal y el segundo el número convertido, puede cambiar todo este módulo. Y todos los cambios que haga acá no van a afectar para nada al resto ni al proceso principal ni al resto de los subprocesos o módulos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago acá adentro es local. Las variables que existen acá adentro, si existieran, todo lo que existe acá adentro, la única comunicación de este módulo con el resto son estos dos parámetros. Incluso estos dos parámetros no tienen por qué tener el mismo nombre. Fíjense que acá, cuando yo llamo a octal a decimal, lo llamo con O1 y D1 en el primer caso, y después lo llamo con O2 y D2, número en octal 2 y dígito y número decimal 2. Y acá recibo oct y D solamente, porque los valores se copian, ya lo sabemos. En definitiva, volviendo acá, los módulos son independientes. Yo puedo cambiar un módulo, un subproceso, hacer que la tarea que hacía la haga mejor o más simple, y no va a afectar al resto. Además, el que hace el módulo de pasar octal a decimal puede estar trabajando, es una persona, y está trabajando junto con otra persona, otro programador que está haciendo este módulo. El proceso contrario, pasar de decimal a octal. Trabajan los dos a la par. Y hay otro, a lo mejor, que es el líder del proyecto, o no, alguien que hace el módulo principal, donde está la interacción con el usuario y en donde se convocan el resto de los módulos. Así que eso significa trabajo en grupo y menor tiempo de desarrollo. Fíjense, este programa es relativamente fácil de leer, tiene comentarios, dice lo que va a hacer, cómo lo hace, varios comentarios, cada subproceso aclara, fíjense, pasa O1 y O2 a decimal y hace la suma en decimal. Y acá está explicado que después el resultado se vuelve a convertir en octal. Está explicado, está por separado. Si yo leo solamente me doy cuenta que le paso dos números en octal y acá me entrega el resultado. Y si después miro individualmente cada uno, acá dice, pasa el octal oct a decimal D. Y acá está la forma en que lo pasa. Tendría que entender, el que quiere mirar en detalle este algoritmo lo mira, el que no lo mira. Fíjense, este mismo programa, exactamente mismo programa, sin programación modular y sin respetar algunas cuestiones básicas de programación, que lo tenemos acá. Este programa hace lo mismo que o sea, que hace, suma dos números octales y da el resultado en octal. Este programa que está acá, esto que está acá, aunque ustedes no lo saben, y nadie que lo lea después de unos meses va a saber qué hace este programa, hace lo mismo que el programa anterior. Si yo lo ejecuto,
Ahí lo estoy ejecutando, me dice ingreso un número, pongo 15, ingreso un número, no me dice ingrese otro, pongo 15, y me dice el resultado es 32. No sé lo que está haciendo, pero está haciendo lo mismo que el otro programa, suma en octal, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo. Sin embargo, el que hizo este programa dice, me importa nada el mantenimiento, me importa nada el que lo tenga que leer, me importa nada el que lo tenga que modificar, me importa nada las técnicas de programación, eso, entre comillas, por supuesto, lo hace porque no lo sabe, pero bueno, en definitiva lo que está pasando. Fíjense, no hay indentación, fíjense que acá empieza un proceso y todo lo que está dentro del proceso, hasta su proceso, está indentado, tiene un margen. Este no tiene ningún margen, está toda a la misma altura acá, no hay indentación. El nombre de las variables al estilo de Carlota, lo que se me antoje. Escribir ingreso un número, leer A, leer B, son A y B, que representan A y B. Fíjense que acá leíamos oct num 1, número en octal 1. Bueno, podría ser hasta mejor, pero bueno, está diciendo más o menos el nombre de la variable que es un número en octal, y como voy a ingresar un 2, le pongo oct num 1 y oct num 2. Sum oct va a guardar la suma en octal. Son nombres de variables. Bien, acá los nombres de variables son A, B, Z, I. Chao. No hay módulos. Esto es proceso, y si ustedes van a mirar, van a chusmear, está todo el programita, fin proceso. No hay ningún módulo. Es todo un solo chorizo. ¿Mm? Para hacer este programa en grupo, imposible. Lo tiene que hacer uno solo, porque primero por los nombres de la variable, segundo porque no hizo módulos. O sea, esto lo tiene que hacer una sola persona. Este es un programa simple. Imaginémonos un sistema complejo. Si hacemos un programa así, lo tiene que hacer una sola persona, ¿cuánto tarda? ¿Qué complejidad puede abordar? Etcétera. ¿Qué más podemos rescatar de acá? Bueno, nada más. O sea, no se puede trabajar en grupo con ese programa, tampoco voy a reducir el tiempo de desarrollo. Los cambios en un módulo no afectan al resto. Bueno, acá no hablamos de módulo porque no hay módulo. Si yo cambio algo, no sé si afecta al resto. Capaz que después vuelvo a usar el mismo nombre de variable por acá abajo y estoy afectando, no sé. Nada. Esto es lo que es programación modular y las ventajas que tiene y lo que no es programación modular y estructurada. ¿Qué es la programación estructurada? Está relacionado con esto de técnicas para hacer programas eficientes, fáciles de leer. Recuerden, la mayor parte, si hacen un software exitoso, la mayor parte del tiempo, dicen el 80%, el 80 y pico por ciento, no importa, es la gran mayor parte del tiempo, sobre todo si es exitoso, la gran mayor, perdón, para los puristas que me van a corregir, la mayor parte del tiempo la voy a pasar leyendo código, modificando, agregándole cosas, etc. Entonces, que esté bien escrito es fundamental y que sea entendible lo que leo. Bien, ustedes aprendieron, si hicieron el curso anterior, saben hacen directamente programación estructurada porque no permitimos que aprendan, entre comillas, cosas como goto, exit, continue, lo estoy diciendo en criollo, aunque sé pronunciarlo en inglés, para que sé que la mayoría aún que hace este curso, bueno, la mayoría que está inscrito formalmente, digamos, eh, se maneja en español, en el castellano. Por eso lo digo en criollo. Pero bueno, no han aprendido lo que son, han aprendido forzadamente a hacer programas estructurados. Y básicamente significa usar estructuras de control básicas. ¿Cuáles son las estructuras de control? Estructuras de control de flujo de ejecución. El mientras, el si no fin sí. Y si alguno utilizó el repetir hasta, o el repetir mientras, o el for, o el para, son estructuras de control básicas. Y que todas las estructuras tienen un solo punto de entrada y un solo punto de salida. Y eso lo vamos a ver con ejemplos. Fíjense, este sería un programa no estructurado. Fíjese, ingrese números que desea sumar, que desea sumar, bueno, que desea sumar. Máximo 5 y termine con 0. O sea, si querés sumar 5 números, suponete que son 5, está sumando facturas, no son 5, son 1000, pero bueno, lo vamos a probar con 5.
Vamos a calcular la suma. Y queremos hacer un programita. Este es un programa no estructurado. Si yo lo ejecuto, va a funcionar. Yo lo ejecuto y acá le pongo, ingrese números que desea sumar. Vamos a poner pues, cosas fáciles. 10 más 10 más 10. Y dice 0 si termina. 5 máximo. Bueno, no, quiero sumar 3 nomás. 0. Ejecución finalizada. Ah, bueno, no me mostró el resultado. Ok. Pero supuestamente esto hace la suma de los números. Faltaría acá un escribir suma. ¿Ok? Lo volvemos a ejecutar y vamos a ver que este programa funciona. O sea, si yo desde el punto de vista de la ejecución hago 10 más 10 más 10, 0, 30, la suma es 30. Está bien, funciona. Y si quisiera escribir más de 5, a ver si me deja 10 más, perdón, 10, 10, 10, 10. Termina solo. Me deja ingresar 5, la suma es 50. Funciona y hace lo que yo quiero, pero no es programación estructurada. ¿Por qué no es programación estructurada? Porque fíjense que lo único que verifica es que el contador sea menor que 5. ¿Y acá qué hace? Si el usuario ingresa un 0, acá dice, si número igual a 0, contador es igual a 10. O sea, hay una salida del mientras escondida. Acá en estas tres líneas hay una salida escondida. ¿Para qué hizo esto? Para que si el usuario ingresaba un 0, salga del ciclo repetitivo. Le mete a la variable cont un número grande, podría haber sido 5 nomás, para que salga del mientras. Esto no es programación estructurada. ¿Por qué? Porque esta estructura, el mientras y fin mientras, representa una estructura de control de flujo de ejecución repetitiva. Esta estructura tiene una salida oculta acá. Y no pasa nada cuando tengo un mientras cortito como este, pero podría ser que el mientras empiece en la línea 5 y termine en la línea 50. Y si en la línea 40 y pico yo tengo una salida oculta como esta, en realidad yo tendría que poder, viendo nada más que esto, saber, acá para mí, si yo miro el encabezado, esto se llama el encabezado del mientras, la única condición de salida es que el contador se pase de 5. Es la única. Tengo que empezar a revisar acá para darme cuenta, no, además si el usuario ingresa un 0 también sale. Pero tengo que revisar adentro del mientras. Bueno, ¿qué sería este programa hecho en forma estructurada? Sería así. La condición de salida es el mismo, hace lo mismo. Bueno, este ya tiene comentarios, tiene una mejor interacción con el usuario, termine con 0, ingrese el número que desea sumar, le muestra la suma es, ya tiene técnica de programación, y acá están en el mientras, están todas las condiciones de salida. Cuando yo no sé manejar muy bien lógica básica, lógica álgebra lineal, cuando no sé manejar lo básico, entonces no tengo la noción de li o de land. Entonces, esto quiere decir, si número es mayor que 0 y el contador es menor que 5, y esas son las dos condiciones por las cuales da vuelta acá adentro. Mientras el usuario no haya ingresado 5 números y no haya ingresado un 0, esto va a seguir dando vueltas. Si el número es distinto de 0, o mayor que 0 en este caso pusimos, y el contador es menor que 5, esto sigue dando vuelta. Y yo en el mientras tengo todas las condiciones por las cuales esto da vuelta. No necesito mirar todo lo que hay acá adentro. Por supuesto que esto si lo ejecuto funciona de la misma forma. Y acá inclusive tengo el mismo programita hecho todavía más compacto y más, en lugar de utilizar un mientras, utilizo un repetir, porque por lo menos dice, por lo menos un número va a sumar el usuario. Este programa es más cortito que el anterior, es fácil de leer. Y también tengo en el hasta, tengo todas las condiciones de salida y fíjense cómo se da vuelta la condición. Acá dice, mientras número sea mayor que 0 y contador sea menor que 5. O sea, mientras el usuario no ponga un 0 y no haya ingresado 5, sigo dando vuelta. Y acá dice, hasta que o número sea igual a 0, el usuario haya ingresado un 0, o el contador haya llegado a 5 o sea mayor que 5. La condición se invierte porque estoy en un hasta, ¿no? En este caso, mientras esto es verdadero, se ejecuta. Y en este caso, cuando esto sea verdadero, termina la ejecución. Esto que dije puede ser sutil para alguien, pero fíjense, esto hay que saber. Acá se da vuelta
la condición. Acá es cuando la condición se cumple, esto termina. Bueno, es para que lo puedan repasar después, pero bueno, eso es lo que es programación estructurada. Las estructuras de control tienen un solo punto de salida. Estas son todas las condiciones por las cuales se sale del repetir hasta. O en el caso de mientras, estas son todas las condiciones por las cuales se sale del fin mientras. No hay condiciones ocultas. Y por último, ¿qué tiene que ver esto de abstracción y encapsulamiento? Como para que tengamos una idea, se puede manejar un objeto como un concepto general. Es decir, fíjense cuando veíamos el programita que pasa un número de octal a decimal, yo acá digo octadecimal, yo puedo manejar acá este subalgoritmo octal a decimal, lo puedo manejar en forma abstracta. Ni sé cómo está hecho, ni sé cómo hacerlo, a lo mejor yo no sé cómo hacerlo, pero yo le voy a pasar un número en octal y me va a devolver el mismo número en decimal, lo va a convertir en decimal. Y yo puedo manejar esto como si ya existiera en forma abstracta, lo puedo manejar en mi programa, porque eso lo puede llegar a hacer otro programador, no necesariamente tengo que ser yo. Sin considerar detalles quiere decir sin saber cómo está hecho. O sea, los módulos tengo que saber qué hacen. Yo sé que este módulo pasa oct a des, pasa un número de octal a decimal. ¿Cómo está hecho? No sé ni me importa. Podría ser que supiera, pero no tengo por qué. Lo mismo de decimal a octal, al revés. Le paso algo en decimal y me lo convierte en octal. Yo sé qué hace. Y yo sé que primero le tengo que pasar un número decimal y en el segundo parámetro me devuelve el número en octal, el mismo número en octal. ¿Cómo lo hace? No sé ni me importa. Ese es el concepto de yo hago una abstracción, no me importa cómo está hecho. Son cajas negras, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. El programador que hizo esto sí lo tiene, porque si va más abajo no hay ninguna caja negra. Acá está cómo está hecho el programa. Pero esto podría estar en otro programa fuente, en otro punto PSC que yo no tengo acceso incluso, pero lo puedo usar. De hecho, las funciones que ustedes utilizan, cuando utilizan trunc, por ejemplo, que corta la parte decimal de un número, esa función, ese subproceso, ya existe y para ustedes sí es una caja negra, ustedes no saben cómo está hecho, pero lo usan. Está puesto en otro programa fuente, por decirlo de alguna forma, pero ustedes no tienen acceso, pero lo usan, saben que eso lo que hace es, le corta la parte decimal, la parte fraccionaria, digamos. Y bueno, la abstracción produce ocultamiento, esto es lo que decíamos, yo no sé cómo funciona trunc, pero sé que funciona y lo puedo utilizar. Y bueno, nos vemos en el próximo video.